Hola, bienvenido al canal de la maestra Luz. El día de hoy hablaremos sobre las actividades del docente durante la semana intensiva de capacitación que inicia el 2 de enero. El trabajo docente se centrará en dos dimensiones. El día de hoy hablaremos sobre la dimensión 1, que nos solicitará la problematización de la práctica docente y de los elementos del plan de estudios, y analizaremos cada uno de los tópicos sugeridos para la discusión que generará la tarea central de problematizar. El primer tópico nos pregunta: ¿qué hemos comprendido del plan de estudio? ¿Qué elementos, rasgos o principios consideramos relevantes para nuestro trabajo docente? En videos anteriores ya he hablado sobre los elementos más relevantes de la estructura curricular y el tratamiento del nuevo paradigma educativo. Te invito a que los revises para complementar la información. Ahora tomaremos uno de los elementos más significativos que impactarán en la práctica docente de manera directa, que es el desarrollo de las estrategias nacionales que pretenden brindar a los maestros una ruta más clara de nuestro quehacer en busca del logro del perfil de egreso. Y son la Estrategia Nacional para la Enseñanza de Lenguas y Culturas Indígenas y Afromexicanas, Estrategia Nacional de Educación Inclusiva, Estrategia Nacional para la Modalidad Multigrado, Estrategia Nacional para la Atención a Niñas, Niños y Adolescentes en Situaciones de Migración, Estrategia Nacional para fortalecer el tejido comunitario en contextos urbanos, Estrategia Nacional con perspectiva de género para mantener a las escuelas libres de violencia y acoso, Estrategia Nacional de Lectura. Con este proyecto se pretende configurar la mirada docente en cuanto a los acercamientos, tanto pedagógicos como culturales, con aquellos alumnos en atención. En el siguiente tópico recuperemos los aspectos más relevantes respecto a cómo desarrollamos nuestra práctica docente. Esto centrado en nuestras didácticas usadas en el aula para la mejora de los aprendizajes, las estrategias de evaluación implementadas y el impacto y/o relación que se tiene con la comunidad escolar. Durante el desarrollo del tercer tópico, analicemos nuestras experiencias de trabajo docente durante la pandemia. Expongamos qué aprendizajes o estrategias tuvimos que desarrollar, cuáles de estos pueden ya estar incorporados en nuestro trabajo presencial, y lo encontramos enmarcado en el plan de estudios a partir de la página 34 y que nos habla sobre el impacto que tuvo el virus SARS-CoV-2 a nivel mundial, las estrategias que como país se implementaron para evitar un mayor número de contagios, la excelente participación docente al modificar sus acercamientos con el alumnado a fin de garantizar el análisis de los contenidos desde un distanciamiento social necesario, y cómo ha permanecido la necesidad de rediseñarse continuamente para dar respuesta a la nueva normalidad que se instauró en las dinámicas tanto dentro como fuera de las aulas, con todos los retos desde lo cognitivo, emocional, psicológico y administrativo donde el maestro tiene incidencia. Para el siguiente tópico nos encontramos qué tan cercanos están los componentes del plan de estudio a los aspectos relevantes de nuestra práctica docente. En su caso, cómo reorientamos nuestra práctica docente en la perspectiva del plan de estudios. Retomemos lo que cita la página 90 del plan con respecto al papel de la didáctica, que será organizar la interacción entre el estudio de un conjunto de objetos, problemas, teorías, a partir de documentos, relatos, textos, temas, testimonios, etc., y una tarea a realizar en una situación de la vida real. Las situaciones de enseñanza y aprendizaje que detone el profesor serán efectivas cuando la interacción entre contenido y proyecto personal tengan sentido para los estudiantes. Es decir, la didáctica ha de impactar y componerse no solo por aquellas miradas teóricas que tanto nos gusta sacar a la mesa cuando analizamos los procesos cognitivos de nuestros alumnos, sino también han de complementarse con los problemas, testimonios, prácticas, experiencias, etc. Desde esta perspectiva, valorar la práctica docente como profesionales de la educación, pues sus acercamientos a los otros elementos de la comunidad escolar no solo considera sus niveles de competencia curricular, sino la entrega de su total atención a elementos emocionales, formativos,
dinámicas familiares y todos aquellos retos que enfrentamos desde el aula y con impacto en la comunidad. Con respecto al segundo elemento que analizamos de nuestra propia práctica, coincidente con la evaluación de la página 93, nos dice que la evaluación se ha tomado como un proceso lineal, pero que debemos considerar que la evaluación es un proceso formativo que integra elementos cognitivos, sociales, culturales, estrategias, incluso aquellos contratos que se establecen con los alumnos a fin de crear espacios reflexivos y de participación con elementos que están, entre comillas, separados de los contenidos trabajados en clase. Y el tercer elemento del cual reflexionamos sobre impacto en la sociedad, tenemos que la tarea ahora se centra en la comunidad, que considero atinada, pues al integrar a todos los elementos de la comunidad educativa en este proceso formativo, tendremos una mayor incidencia en lo que se pretende, o sea, un aprendizaje situado en las realidades contextuales con impacto en la transformación del país. En cuanto a la reorientación de nuestra práctica, debemos tomar en cuenta las metodologías activas que consideran 1. El contexto real y motivador. 2. El uso de las nuevas tecnologías. 3. Trabajo colaborativo. 4. Centrada en el estudiante. 5. Búsqueda de soluciones de los problemas. 6. Gamificación del aprendizaje. 7. Aprendizaje autónomo. 8. Descubrimiento de nuevos contenidos. Y 9. Instrumentos de evaluación alternativas. Siguiendo las líneas de análisis propuestas, tendríamos al aspecto de la evaluación, que la normativa nos presenta muy bien estructurado, explicado y alineado a estos nuevos paradigmas en el documento Evaluar y Planear, así como en Evaluar con enfoque formativo. Para considerar que incluimos a la comunidad, habremos de modificar la planificación con estrategias como el aprendizaje basado en proyectos, muy práctico para el nivel primaria. El aprendizaje en servicio, ajustable al nivel inicial o preescolar, y STEAM, que se adecúa más a secundaria, por el nivel de implicación por parte de los alumnos. Las herramientas que nos pueden apoyar para hacer realidad estas estrategias son para las fases 1 a 5, el diseño universal para el aprendizaje, y para la fase 6, la transversalidad, partiendo de las academias a formarse a partir del siguiente ciclo escolar. El último tópico nos dice, analicemos el perfil de egreso, los ejes articuladores y cómo se relacionan entre sí y con nuestra práctica docente. Retomemos los ejes articuladores. Inclusión, que se refiere a una participación más consciente al reconsiderar la perspectiva decolonial impuesta hasta el momento. Pensamiento crítico, considerándolo como la recuperación del otro. Esto me parece uno de los retos más grandes, pues implica procesos metacognitivos, ya que se requiere de construir un pensamiento propio que permita justificar, fundamentar y emitir juicios sobre su realidad. La educación estética, que implica romper con el dualismo de razón versus los sentimientos y la imaginación. Esto es una más de las literacidades que hablamos en el campo formativo de lenguajes. Vida saludable, donde considera a la persona como un todo, es decir, sus aspectos biopsicosociales, incluyendo desde la nutrición hasta las condiciones económicas que permiten el acceso a un estilo de vida que genere bienestar. La interculturalidad crítica, que parte del valor y dignidad de todas las formas de vida en su diversidad. Por ende, la inclusión ya no es un tema a discutir, sino una práctica común. Igualdad de género, donde se requiere de dialogar sobre aquellos roles que se han impuesto socialmente, pero que no están ligados al género, y por tanto tenemos la tarea de reorganizarlos a fin de garantizar un trato igualitario en todo sentido. Finalmente, la apropiación de las culturas a través de la lectura y la escritura, donde se reconoce la escritura como un medio para dejar huellas sobre nuestros pensamientos, sentimientos o ideas que van conjuntándose para crear una cosmovisión de sí mismo y el mundo al que pertenece. La lectura, por su lado, un derecho inalienable que permite acceder a toda la riqueza cultural, el conocimiento, el arte, etc. Así también considerar que la expresión no es solo oral, sino también se da a través de señas,
en castellano o en lenguas indígenas integradas en sus 364 variantes en el territorio nacional. Con esta estructura llegaremos a incidir en una nueva realidad vislumbrada en el perfil de egreso. Al vivir, reconocerse y valorar la diversidad, valoraremos nuestras potencialidades cognitivas, físicas y emocionales, derivando en un intercambio de ideas, cosmovisiones y perspectivas mediante distintos lenguajes que permiten interpretar fenómenos, hechos y situaciones históricas, culturales, naturales y sociales. Esto consolidará la percepción de sí mismo como parte de la naturaleza y desarrollando una forma de pensar propia. Finalmente, expresado en reconocerse como ciudadanos. Creo que se enmarca de manera muy clara las bases que cimientan los ejes articuladores para llegar a este perfil de ciudadano. En cuanto a nuestra práctica docente, se vinculan al mantener una mirada analítica y dejar continuo el ejercicio de problematizar nuestra realidad profesional y contextual. Consideremos que problematizar significa observar los elementos de nuestro entorno, cómo se van articulando entre ellos y las implicaciones que tienen en la normalidad mínima. Ejemplo claro: problemas o factores de riesgo contextual. Inasistencia, los niños llegan sin desayunar, carencia de libros de texto. Ahora, si estos factores queremos convertirlos en una problemática, se tendrían que analizar las implicaciones. 1. La inasistencia genera falta de participación en clase, procesos evaluativos y formativos. 2. La falta de alimentación habla de una carencia económica que pudiera estar ligada a la razón de las inasistencias. Y 3. El material didáctico corresponde gestionarlo a la escuela con las autoridades competentes. Con todo esto se retoman los elementos administrativos que trabajamos a diario para dar sentido cuantitativo desde nuestra función. Así tenemos que la redacción de la problemática sería: la escuela Josefa Ortiz de Domínguez cuenta con una tasa de inasistencia del 47%, por lo que ha disminuido la participación en clase y un desfase con respecto a los contenidos hasta de un 32%. El ejercicio de la evaluación se ha limitado a una evaluación sumativa por falta de observación de los procesos cognitivos y participación del alumnado, sumado a la carencia de libros de texto para el 67% de los estudiantes de los grados de primero, quinto y sexto. Al problematizar, también podemos ofrecer estrategias para solucionar el reto al que nos enfrentamos en nuestro centro. Gracias a quienes ya me siguen. Si eres uno de los 100 primeros suscriptores, no olvides inscribirte al curso de neuroeducación. Puedes encontrar la liga en el video especial donde se explica el contenido que abordaremos. También te invito a participar en el taller de diseño universal para el aprendizaje, que te brindará mayores elementos para enriquecer tu planificación bajo esta nueva propuesta de trabajo. Si estás interesado en recibir esta presentación o el resumen que te servirá de apoyo durante el taller, mándame un mensaje. Gracias por ver, dar like y suscribirte. Nos vemos pronto.